XX, mujeres, mujeres. Hola, donde quiera que te encuentres, un gusto saludarte desde el Salón Multimedia del periódico Cambio de Michoacán a través de www.cambiodemichoacán.com.mx. A nombre de nuestros compañeros en este equipo de producción, con el gusto de siempre, les saluda Maribel Ortega Arreola y por supuesto también lo hago a nombre de Leticia Florián, coordinadora general de estos espacios, y también de Guadalupe Hernández, quien hacen posible esta emisión. Agradezco de verdad a todos y a todas quienes de alguna u otra manera dan seguimiento al blog de XX Mujeres. He recibido los comentarios, los reclamos, en cierto sentido, por la falta de continuidad a veces y las agendas que se complican para programar justamente estos espacios tan urgentes y tan necesarios, al menos y para una servidora, porque es un foro de expresión en donde difícilmente se tiene la oportunidad inclusive de tenerse en otros espacios. Hoy vamos a hablar, y agradezco enormemente la presencia de una mujer que es conocida, amiga, apreciada de no hace mucho tiempo, pero sí significativa porque tuve el honor de conocerla a través de la relación que tenemos de amistad con Alejandro Valls, un periodista, un locutor de radio que por ahí tiene un programa que se vincula, por cierto, al Conservatorio de las Rosas, pero además quiero destinar estos minutos de entrevista con Griselda Torres Puente, porque es una mujer que, aunque joven, tiene un padecimiento, un trastorno que llama mucho la atención y que se identifica como la fibromalgia. Un padecimiento poco estudiado hasta hace algún tiempo, reconocido a partir de la década de los 90 y la Organización Mundial de la Salud dice que es eso, un trastorno que se identifica tanto en mujeres como en hombres, pero más en mujeres, eso es lo que refieren las estadísticas. Y para ello, pues agradezco mucho, Griselda, que nos acompañes para dar testimonio de esta historia de vida, que es una noticia con la que tú te encuentras hasta hace algún tiempo en tu vida, que no esperabas, pero que además te saca de la órbita de tu vida cotidiana. Y entiendo que es necesario a veces, o en muchas ocasiones más bien, compartirlo con otros, porque cuando tenemos algún problema y lo colectivizamos, lo socializamos, pues la carga se hace más ligera y en todo caso se vuelve en una situación más orientadora. No lupus, no esclerosis múltiples, pero sí fibromalgia. ¿Cómo la has vivido? Gracias. Pues es un poquito complejo. Realmente yo desde que tengo 15, 16 años padecía muchos dolores de columna y me comentaban que era lumbalgia y que era escoliosis y así viví durante todos esos años. Hace aproximadamente un año, no, perdón, antes, unos 8 o 9 años me detectaron una hernia en las cervicales, en el cuello, y empecé con dolores de cuello, de espalda y de hombros, entonces, bueno, pues era, pues, según nosotros, por la hernia. Pero hace un año más o menos empecé con dolores muy fuertes de cadera y del muslo derecho, de izquierdo, de una pierna. Y la verdad es que pues iba con el médico y pues sí, pues es que tienes la columna desviada y tienes la columna desviada. Empecé con incapacidades en mi trabajo, hasta que cumplí los 180 y tantos días que el seguro dice que no puedes estar incapacitada y me regresan a trabajar. Yo realmente no podía caminar, cojeaba, no podía sentarme, no podía pararme, mucho menos podía manejar. ¿Había dolor? Muchísimo, pero muchísimo, al grado de repente de que llegaba mi esposo y me encontraba llorando y pues a inyectarme algo porque no había nada que me lo quitara. Y yo iba al seguro y lo único que me daban era paracetamol y váyase a su casa, ¿no? Entonces me mandan a trabajar y llego con mi jefe y me dice, ¿qué pasó? La meta, ¿cómo le vamos a hacer? Nos vamos a poner al corriente. Y le digo, espérame tantito, yo no tengo forma ahorita, no puedo ni manejar. Y entonces, pues váyase al seguro y dígales que no puedo trabajar, yo así no la puedo tener. Regreso, me lleva a mi esposo otra vez al seguro, llego con la doctora, me pasan al comité de incapacidades, que son 3 médicos, entre ellos la coordinadora, y me comenta que pues que hay que hacer una valoración,
que me tienen que mandar a hacer una tomografía y varios estudios a ver qué pasa. Por fuera yo voy a ver a mi traumatólogo, el de toda la vida, y me dice que él cree que es una hernia en la columna, de una hernia de disco. Entonces voy con ese diagnóstico al seguro, me mandan a hacer una tomografía, la coordinadora siempre me apoyó mucho, se movió mucho porque esos estudios tardan años en autorizártelos, y me mandaron al traumatólogo en abril, ¿sí? Estamos hablando que yo fui en agosto, septiembre, y la coordinadora me consiguió una cita con la tomografía en noviembre para acercarme a la cita también con el traumatólogo. Me revisa el traumatólogo y me dice, no hay hernia, no hay nada. Y le digo, bueno, entonces estoy loca o qué pasa, porque yo sigo con los dolores terribles. No, pues hay que hacer una electromielografía. Es un estudio súper doloroso para mí porque es ¿En qué muy consiste? estresante. Ese estudio te ponen en lo que viene siendo del cuello, la espalda, la cintura, eh, en donde empieza el nervio ciático, las piernas, las pantorrillas. Primero unos electrodos y te dan descargas eléctricas. Y después en esos mismos lugares te ponen unos piquetes, unas agujas, y te generan descarga eléctrica. Entonces, entre que te duele mucho y estás súper nerviosa, te pones muy tensa, y eso es para ver la respuesta del nervio ciático. Se supone que te mandan cierta cantidad de voltaje para al final ver qué cantidad se recibe. Entonces me dicen, pues estás bien, recibes bien, o sea, el nervio ciático no está presionado. Bueno, ¿y entonces qué tengo? Me dice, para mí, me dijo el traumatólogo, tienes una fibromialgia. Y yo, ¿y eso qué es? Pues es un padecimiento que hace que todo te duela. Dije, ok. Entonces me mandan con el reumatólogo, una reumatóloga, me hacen unos estudios de factor reumatoide, sale muy alterado el valor, entonces voy con ella, me empieza a hacer algunas preguntas y me empieza a tocar el cuello, las manos, las muñecas, los codos. Ay, yo insistía, me duelen los codos y me duelen los codos y me duelen los codos. Y nada, como que nadie me hacía caso. Entonces llego con la reumatóloga, me revisa y me dice que no hay más. Tienes fibromialgia, eso no se quita, solo se puede controlar, y tómate estas pastillas y adiós, nos vemos. Ve con tu médico familiar. Dije, ok. Entonces me voy con la coordinadora y la coordinadora me dice, pues te voy a tramitar una incapacidad temporal, porque en esas condiciones no puedes trabajar. Ok, y empiezan a hacerme el trámite. Y pues me explican que más o menos es un padecimiento neurológico en el cual hay una sustancia que el cerebro no ¿No está está generando? segregando, así es, y eso hace que nuestro nivel de dolor aumente. En forma normal, un dolor X, pues lo podemos soportar. Para nosotros el dolor por un golpecito. Hay gente que yo sé que vive muy fuerte este problema porque no pueden aguantar siquiera que les toquen un brazo o una mano o un golpe que se den porque es mucho dolor. A mí me duele efectivamente, pero no es tanto. Hay gente que yo sé que está acostada y que no se puede ni siquiera levantar porque están totalmente inmóviles del dolor. Nos invitaron hace poco en mayo a una caminata por la fibromialgia, porque ellos pretenden hacer una asociación para que haya más investigación, para que haya como que un poquito más de conocimiento, porque sobre todo esta es enfermedad que la vive la gente sola. Sola me refiero a la parte familiar, ¿sí? Porque tú me ves y me ves bien. Y tú no puedes imaginar que a mí me está doliendo terrible la columna, la pierna, el brazo, los talones. No te puedes dar cuenta porque no es algo que se note, no es una deformidad. Hay ocasiones en que sí caminas más lento, te paras más ¿Ahorita despacio, te tienes sientes dolor? mal. Sí, claro. Ya, ¿En dónde se concentra tu dolor? mi dolor básicamente parte de lo que viene siendo la nuca hacia los hombros, por todo lo que es la columna vertebral, a la baja espalda que le llaman, que es exactamente donde empieza el nervio ciático. Y de ahí se jala normalmente, yo normalmente me duelen mucho lo que viene siendo los muslos por fuera de la pierna y los codos. Los codos, ¿has visto cuando te quedas dormida con un brazo así mucho rato y que a la hora que te despiertas te duele terrible? Bueno, pues me duelen los codos, ¿no? Cuando está el tiempo así como ahorita que está muy húmedo, el hueso de la pierna, toda la pierna, me duele como cuando te golpeas y que te queda doliendo un buen rato el golpe, pero es el hueso completo. Los talones, por ejemplo, me duelen mucho. Hay ocasiones, ahorita, por ejemplo, con el frío, que me duelen incluso hasta los dedos. Hay veces que te duelen hasta los dientes.
Otro problema es que de repente no duermes. Yo hoy no dormí. Así te lo puedo asegurar que me dormí media hora porque nos acostamos, vimos tele y yo dije, pues a dormir. No, era la 1, las 2, las 3, las 4. Las 4:30 me dormí 15 minutos, 5:30, 6, nos levantamos a bañar. Y eso te ocasiona que al día siguiente andes muy cansada, que te duela todavía más, y que te cause un poco de irritabilidad también, ¿no? Ahora es complicado porque dices, nadie te sabe decir hasta dónde vas a parar, nadie te sabe decir qué más te va a pasar. Yo sé que tienes problemas de vista, a mí la vista se me ha disminuido mucho. Claro, yo he usado lentes casi toda la vida, pero se me ha bajado mucho la vista. Por ejemplo, los lentes que hace menos de un año me compré nuevos, ya siento que no me sirven. Siento que el nivel auditivo me ha bajado mucho y un problema bien fuerte que mi marido luego se desesperaba al principio, decía, es que no puede ser, todo se te olvida. Es que esto te lo dije ayer y yo es que no me acuerdo. Es que mi hijo, el de 19 años, mamá, es que quedamos que me ibas a dejar ir a una carne asada. Y yo, es que cuando me dijiste, y mi marido dice, es que sí te dijo yo. Es parte No, de la sintomatología de la así fibromialgia. es. Pero eso sí te causa miedo. A mí sí me da miedo porque digo, bueno, o sea, que al rato voy a quedar como la gente que tiene Alzheimer, por ejemplo, o qué va a pasar, ¿Te da hasta qué miedo salir grado. sola a la calle? No, realmente no. Más bien mi esposo, mi hijo es el que no quieren que ande sola, que me agacho, que haga esfuerzos, pero realmente no me da miedo. Me dan miedo otras cosas, como el hecho, por ejemplo, de salir a carretera. Me estresa demasiado el pensar que puedo tener un accidente. Es bien pesado. Me gusta mucho salir, disfrutamos mucho salir de viaje, pero para mí es súper estresante ir en carretera. O sea, se me han acrecentado muchos miedos que antes sí los tenía, pero pues algo normal, ¿no? Algo que puedes controlar. Ahorita sí para mí es muy estresante salir de viaje. Diríamos entonces que la fibromialgia como un padecimiento, como un trastorno que, bueno, se conoce ya de hace algunos siglos, pero hasta la década de los 90 se empieza como a enunciarse más y a reconocerse más en términos de la salud. Em, es un padecimiento, es un trastorno que te podríamos definir como de hipersensibilidad, Sí. de mucha fragilidad en términos de los músculos, Ujú. que cualquier movimiento, digamos, de las Las articulaciones, sobre articulaciones. todo, Ujú. te duele. O sea, Sí. es como, quiero imaginar que nuestro cuerpo es como un robot, imaginemos esta forma, ¿no? Y Ajá. que cada movimiento que para nosotros es como muy normal, me agacho, me incorporo, quiero un objeto, lo tomo, ¿no? Y Ajá. lo hacemos así como automático porque estamos sanos. Así es. Pero esto de la fibromialgia implica que en realidad cada movimiento que tú haces genera un esfuerzo muy importante para tu cuerpo, pero además acompañado de dolor, ¿no? Sí. Entiendo que ha cambiado mucho tu vida, Griselda, en términos de que te caigan veintes de cosas que anteriormente tú hacías muy comúnmente y que ahora, ¿no? Ya no, Ujú. no con la misma intensidad ni con el mismo grado. Así ¿A es. cuántas personas has conocido como tú en este padecimiento? Pues mira, cercanas, dos. Una es una cuñada de mi hermana, una persona muy, muy agradable. Y otra es una hermana de un buen amigo que tenemos mi esposo y yo. Y por lo que yo veo, son mayores que yo. Bueno, no, una de ellas no, es muy poco mayor que yo, pero la otra sí. Son personas muy lindas, muy agradables, pero a ella sí les ha pegado muy, muy fuerte, muy fuerte. Hay en este padecimiento problemas estomacales que se asocian como con colitis, con tipo de intolerancia a la comida. Entonces, hay gente que se les inflaman incluso las articulaciones y todo, y ellas sí están muy, muy mal en ese aspecto, ¿sí? Este, Conocí a 2 o 3 personas en la caminata a la que fuimos y me decían que iba a haber unas pláticas. Cada tercer sábado de mes se juntan en lo que es lo que le llamamos la famosa esta calzada de San Diego. Hay un cafecito por ahí donde se juntan a platicar sus experiencias, a como a darse tips. Pero finalmente yo no he podido ir, van 2 veces, 2 meses que supimos que se hizo y no hemos podido ir. Y sí me comentan que hay gente que dice, es que a mí sí me da miedo salir a la calle o que me inviten a algún lado porque yo no sé cómo voy a amanecer ese día. Yo no. Sí es
Vamos a hacer una pequeña pausa que me están indicando y al regreso nos compartes finalmente cómo te ves en los siguientes años y sobre todo hasta dónde tendríamos que hacer un llamado de atención, si así podemos decirlo, a las autoridades médicas para que tuviesen como mucho más visión y apertura a este tipo de padecimientos. ¿Te parece? Ahorita regresamos. Claro que sí, gracias. Estamos de regreso y quiero recordarles que comentamos en esta entrevista el tema de la fibromialgia, un padecimiento, un trastorno que se vincula a problemas que tienen que ver con la articulación, que atiende la traumatología y que estamos pues reconociendo en este sentido que, de acuerdo a las autoridades médicas, del 2 al 6% de las mujeres en el mundo la padecen y que están en un rango de entre 15 a 50 años. Un trastorno que, como muchas otras padecimientos, no respeta edad ni sexo, pero sí refiere a un padecimiento que provoca cansancio, que es crónico, degenerativo y que hasta ahora los medicamentos apoyan en el sentido de mantener en este sentido la enfermedad. Sin embargo, Griselda, a mí me gustaría que nos compartieras hoy por hoy con qué expectativa de vida miras a la fibromialgia en tu caso. Fíjate que realmente yo nunca he pensado que sea algo que me va a limitar o algo que me va a vencer, por así decir. Pues sí la tengo y ya que no, digo, bendito sea Dios, no es una enfermedad terminal como todo mundo tememos, ¿no? A que nos diagnostiquen algún día. Yo no. Digo, sí me limita, sí me ha modificado muchas cosas. Yo siempre fui muy independiente, en mi trabajo iba para arriba y para abajo. Ahorita ya no, ahorita yo estoy en mi casa. Tranquilamente estoy viviendo una etapa totalmente diferente porque estoy en mi casa, me encargo de mi esposo, de mi casa, de mis hijos, como cualquiera de mi casa. Pero sí de repente hay días en que digo, ay, es que hoy no me quiero parar. Y me dicen, no te pares, ¿a qué te paras? Finalmente no pasa nada. Mi expectativa de vida es que yo sé que voy a seguir como estoy hasta ahorita, que voy a seguirme moviendo, que voy a seguir haciendo mis cosas, que voy a seguir encargándome de mí misma y de la familia, porque tampoco yo no quiero que mi familia esté como con la responsabilidad de mí, ¿sí? Yo no quiero, yo no me veo como una carga para ellos, yo me veo como que yo solita tengo que seguir saliendo adelante y sí con ayuda, con apoyo, porque obviamente pues sí se complica, pero no me veo hundida, o sea, realmente no, yo no creo que sea para tanto, digo, toda la vida me ha dolido, desde que yo me acuerdo me ha dolido la cadera, la columna, el cuello, los brazos, entonces, pues, ¿qué más da? Antes no sabía que tenía, ahorita ya lo sé. Tiene nombre. Así es, y para mí no hay ninguna diferencia. Ha habido 2 o 3 síntomas que sí se me han manifestado, pero que bueno, también con ello puedo vivir. Siempre he usado lentes, la vista se me ha disminuido, sí, pero yo no creo que sea al grado de que llegue y me va a quedar ciega. Con respecto a la memoria, ¿hay algunos, por ejemplo, ejercicios que pueden llegar a estimularte para no ir asumiendo esta también degradación? Mira, bendito sea Dios, tengo como 5 o 6 intentos de terminar mi licenciatura que dejé cuando debía haberlo hecho y que no lo hice. Entonces ahorita me metí a una licenciatura en línea. Eso, quieras que no te mantiene pues con la mente alerta, te mantiene ocupada, te mantiene trabajando el cerebro porque pues tengo que hacer trabajos, es licenciatura en Mercadotecnia Internacional, entonces tienes que hacer cuentas, tienes que llevar matemáticas, contabilidad, son muchas materias en las que tienes que estar por fuerza, estar pensando. Entonces creo que ahorita eso me va a servir. Espero en Dios el día de mañana terminar la carrera y si la llego a terminar, pues voy a tener que buscar otra cosa que me mantenga alerta de alguna manera. El hecho de que el niño que tenemos, el chiquito que tiene 9 años, llegue y pues ayúdame a hacer la tarea, pues te obliga a estar también en funcionamiento. Mi marido, bueno, pues es un adorador de los libros, entonces también por ahí, por la lectura. Yo creo que si tú solita te empiezas como a seguir ejercitando, yo creo que no tiene por qué llegar a haber el problema de que te pierdas, ¿no? Yo pienso que no, digo, y si lo concientizas, menos. ¿Cuál es la percepción que tienes del impacto que tuvo en tu familia? ¿Qué onda con tus hijos? ¿Qué onda con tu esposo?
Es bien con tus chistoso. familiares en conjunto. Es bien chistoso porque les explicas y les dices, pero no es algo grave, es lo que te decía, o sea, a ti te ven bien, sí de repente te ven más adolorido otros días que otra o el movimiento. Mis hijos y mi marido son un amor porque no te agaches, espérate, no cargues, no, yo me encargo, yo hago esto, yo hago lo otro, estás cansada, vete a acostar, yo lavo los trastes, yo hago de comer, yo voy por el niño. Esa parte sí la toman en cuenta, pero yo a veces hasta me siento mal porque digo, bueno, ¿qué tanto me creerán o qué tanto me verán? Que realmente sí me duele y sí me siento mal. Y además, yo de todos modos me levanto y de todos modos hago lo que me toca hacer. Mi familia materna, mi hermana, mi mamá, pues sí le duele, ¿no? Y ya, o sea, porque me ven normal, porque me ven que no tengo, vamos, nada que haga que se note que tengo la molestia. ¿No es un dolor Entonces, que te lleve al llanto? ya bendito sea Dios, mira, no, hace 3, 4 meses más o menos, yo creo que fue la última vez que sí era de llorar porque me dolía terrible. Entonces, hay ocasiones en que sí te duele tanto que te quedas pues en la cama, acostada un rato y te tapas porque con el frío te duele más. Y para pararte es así como un robot, como decías antes, me paro de la cama y me cuesta trabajo porque me duelen los talones, de ahí para arriba todo. Entonces, hasta que empiezo como a calentar, se me empieza a quitar un poquito el entumecimiento, O ¿no? sea, el calor, estar bien abrigada, eso te hace sentir mejor, Sí, definitivamente. sí. Con respecto a la alimentación, Pues mira, me decían que, por ejemplo, tomar mucho café posiblemente me afectara. Toda mi vida he tomado muchísimo café, realmente no lo he dejado. La alimentación que nosotros tenemos en casa es una alimentación sana a base de verduras, de carne, pollo, pescado, fruta. Realmente no es una alimentación de mucha grasa o de garnachas y tacos todos los días, ¿no? Entonces, no hay nada específico, vamos, que yo haga o deje de hacer para modificar esto. O sea, te puedo decir que yo tengo mi vida normal, por así decir. Si hay una fiesta y quiero bailar, pues voy a bailar, de todos modos me duele y de todos modos mañana voy a amanecer adolorida y de todos modos voy a bailar, ¿sí? Y va a haber días en las que sí voy a limitarme más porque no me puedo mover igual y entonces me va a doler y me va a quedar más tranquila. Pero si me voy a ir al café, me voy a ir al cine, me voy a ir a manejar al súper, de los hago mi vida esfuerzos normal. normales, ¿cuál es el que ahorita te está costando? Te cuesta mucho más trabajo. A agacharme para la hora de levantarte cuando, no sé, ¿has probado cuando no tienes el burro de planchar y planchas encima de la cama y cómo estás doblada? Bueno, eso para mí es mortal. O sea, a la hora de enderezarme es un dolor horrible y caminar o estar mucho tiempo parada. Si estoy mucho tiempo en una sola posición, eso me mata sobre todo la columna, la parte baja de la espalda que le llaman la cintura, eso me acaba. O sea, eso de estar parada mucho rato, no puedo. Estar sentada mucho rato tampoco. Esas son las 3 posiciones más pesadas, creo, para mí. Cuando hablábamos del proceso de identificación del trastorno, te sometiste pues a varios diagnósticos. Ajá. Uno que empezó con la famosa hernia que no tenías, ¿no? Sí. Y que culminó con esta tomografía y con todos estos estudios complejos que afortunadamente se tienen para poder detectarlo. Sin embargo, desde la parte clínica, en tu experiencia, ¿los médicos están capacitados para reconocer esta enfermedad o es complicado? Es complicado porque, bueno, mi experiencia a lo mejor fue diferente. Sí, es cierto, yo fui al Seguro Social porque era donde me tocaba ir. Entonces, durante 6 meses te está viendo el médico familiar. Y en lo que te atiende un especialista pueden pasar 6 meses. Entonces el médico familiar, pues es un médico general que no tiene, vamos, los conocimientos de un especialista. Cuando ya te mandan con un especialista, el especialista sí puede más o menos diagnosticar rápidamente. Porque a mí los dos que me vieron, que fue primero el traumatólogo para descartar la hernia y después la reumatóloga para ver por qué salían alterados mis valores, ellos sí de inmediato, en el momento de verme, de hacerme preguntas y de hacerme una auscultación, se dieron cuenta.
que no era problema de la columna, que era el problema de la famosa fibromialgia, y ellos dos me lo comentaron, y así lo pusieron en el diagnóstico. Yo quiero pensar que si yo he ido directamente con un médico por fuera, con un médico particular, yo quiero pensar que lo hubieran detectado muchísimo antes del año que me aventé yo en el Seguro Social viendo a un médico y a otro, ¿no? Y esperando las consultas con el especialista. Yo quiero pensar que sí lo detectan porque pues ya se están conociendo más los síntomas. Entonces yo creo que por ahí ya empieza la gente como a darse cuenta, ¿no? En este sentido, me gustaría antes de concluir la entrevista, jugar con una serie de conceptos. Yo digo una palabra y tú me dices lo primero que se te viene a la mente, en el ánimo de compartir justamente tu pensamiento y tu reflexión en ese sentido. Si yo digo trastorno, ¿en qué piensas? En enfermedad. Si yo digo dolor. En dolor. Amor. En amor. Familia. Esposo, hijos, mamá, papá, hermanos. En este sentido, médicos. Medicinas, hospitales. Alimentación. Comida rica. Dinero. Satisfactores y seguridad. Trabajo. Lo mismo, estabilidad y cansancio. Mercadotecnia internacional. Desarrollo. Beso. Amor. Sexo. Amor. Articulaciones. Dolor. Y finalmente, fibromialgia. Cambio de vida. Si tú tuvieras a alguien frente a ti, estoy pensando en algún adolescente, en algún adulto, que tiene un padecimiento muy similar al tuyo y que le confirman que tiene fibromialgia, ¿qué le dirías? Que no se preocupe, que se puede vivir con ello, que no tiene por qué ser el fin del mundo y que se sale perfectamente adelante de todo esto, creo yo. Lo vamos a tener siempre, que bueno, hasta dónde vamos a llegar, no sé, pero depende de nosotros mismos el cómo lo vivamos y el cómo lo experimentemos. ¿Enfermedad que implica una inversión económica fuerte o no tan fuerte? Mira, nosotros, benditos a Dios, tenemos la parte de la seguridad social, que es el IMSS, y te da el medicamento, ¿sí? Pero hay gente que no tiene acceso a esos medios, entonces sí es una enfermedad cara porque los medicamentos no son nada baratos. Son medicinas muy específicas para dolor, antidepresivos, porque hay gente que maneja mucha depresión con esto, y sí es una enfermedad cara. Pues bueno, no me resta más que agradecerte, Griselda, la oportunidad que nos das de platicar desde tu experiencia de vida, de este trastorno que no es muy común hablarlo. Cuando yo lo escuché por primera vez, sí me sorprendió porque también nos dimos cuenta que es un trastorno que se vincula o se confunde con el lupus, con la esclerosis múltiple, que tiene también que ver con este asunto de las articulaciones, pero lo que sí queda muy en claro es que sí es un problema de articulaciones que atiende una especialista en reumatología, sobre todo, y que se puede aprender a vivir con este trastorno, que como la diabetes y otros padecimientos, si tomas tus medidas, digamos, precautorias, puedes permanecer, ¿no? Es difícil hablar del dolor cuando no se ve y cuando solamente se siente. Y eso creo que es lo más complicado de la enfermedad para quienes rodeamos a una persona que la padece, que la tiene, ¿no? En ese sentido, pues agradecerte tu presencia y no sé si quieras regalarnos un comentario adicional en este sentido. Muchas gracias. No, pues aquí lo importante sería que la gente que tiene este padecimiento o que no está seguro si lo tiene, pues que se metan e investiguen en internet, que se metan a la liga. Hay una liga que está como fibromialgia, hay asociaciones aquí en Morelia que lo están viendo. Entonces yo creo que hay gente que sí puede necesitar ayuda y se la pueden dar en ese tipo de lugares, sobre todo la gente que la familia no lo entiende, porque hay muchas familias que me queda claro no lo entienden. Entonces esa gente lo vive muy complicado y sí es bueno que busquen cómo acercarse y como tú dices, que alguien te escuche y que te entienda cómo te sientes, ¿no? Porque eso es, yo creo, muy buena parte de la actitud de cómo vives
esa enfermedad, ese síntoma, ese padecimiento, como le quieras llamar. Yo creo que es bueno que lo pudieran hacer. Y que entender que hay dolores que no necesariamente siempre te van a llevar al llanto. No. Que hay dolores internos como el de la fibromialgia, que son intensos, que están ahí y que solamente el que lo vive lo puede entender al 100%. Así Me parece es. que es un trastorno muy silencioso, muy individual, muy de quien lo padece. Sí. ¿No? Sí. Solamente, a diferencia de un cáncer, a diferencia de No. otras enfermedades que son muy severas también para quien lo padece, pero para quienes son testigos del padecimiento también es mucho más difícil. Sí, sí, lo captas de inmediato, ¿no? Y una fibromialgia no la captas. La gente que no sabe que lo tienes, no sabe y no se da cuenta nunca que tú estás sentada y así, embarada del dolor, ¿no? No se dan cuenta. Y en ese sentido me parece que es importante que escuchemos a nuestro cuerpo cuando se tengan este tipo de sensaciones, como querer verlas y reconocerlas y escarbarle para Así saber es. qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Sí. Pues agradezco mucho, Griselda Torres, este puente, tu presencia, tus palabras y tu tiempo para acompañarnos con esta, digamos, clima que nos acompaña, que no es nada benévolo contigo, pero que bueno, sí agradezco, y que a pesar de que ahorita en este momento estés sintiendo dolor, compartas este momento con nosotros. Pues en nombre de todo el Gracias. equipo agradecemos el apoyo y la posibilidad de que nos puedan escuchar y ver a través de www.cambiodemichoacán.com.mx y el blog de XX Mujeres. Un saludo desde la cabina para Guadalupe Hernández y del otro lado a nuestra querida coordinadora Leticia Florian, que pues me acabo de llevar una grata sorpresa y bonita noticia. Espero que la posibilidad de dar vida nuevamente te haga tan plena y tan exitosa como siempre. Así es que desde Morelia, Michoacán, México, un saludo para ti donde quiera que te encuentres. Hasta siempre, hasta pronto. Maribel Ortega Arreola te espera en la siguiente emisión. XX Mujeres.